Hay algo que puede comenzar a cambiar dentro de tu cuerpo mucho antes de que aparezca un diagnóstico de diabetes. Y lo más sorprendente es que puede ocurrir durante años sin producir síntomas evidentes. Y todo comienza muchas veces después de algo tan cotidiano como comer. Cuando consumes alimentos que contienen carbohidratos, una parte de ellos termina convirtiéndose en glucosa o en azúcar. Esa glucosa pasa a la sangre y el páncreas libera insulina para ayudar a que nuestras células puedan utilizar esta glucosa o esta azúcar como una fuente de energía natural. Hasta aquí todo es completamente normal. El problema aparece cuando este proceso comienza a repetirse constantemente en un organismo que recibe más energía de la que necesita o más energía de la que puede quemar durante el día. Y si a esto además le agregamos el hecho de que consume poca fibra, comienza a acumular grasa, especialmente alrededor del abdomen. Y si además mantiene durante mucho tiempo hábitos poco saludables, tenemos que poco a poco algunas células pueden comenzar a responder menos a la acción de la insulina. Y aquí aparece uno de los problemas metabólicos más importantes. Nos referimos a la resistencia a la insulina. El organismo intenta compensarlo produciendo más insulina para poder conseguir el mismo efecto. Y con el paso del tiempo, pueden aparecer alteraciones en la glucosa, los niveles de triglicéridos en sangre, la acumulación de grasa abdominal y la acumulación de grasa en el hígado, lo que conocemos como hígado graso. Pero aquí viene lo más interesante, porque existen dos alimentos que probablemente has visto cientos de veces en el mercado y que por su apariencia sencilla y su bajo costo, muchas personas pasan completamente por alto. Nos referimos a el chayote y los nopales, dos alimentos sencillos pero poderosos desde el punto de vista nutricional, y en especial si eres prediabético o diabético. El chayote aporta mucha agua, muy pocas calorías, fibra, potasio y diferentes compuestos vegetales y antioxidantes de gran valor. El nopal, por su parte, destaca especialmente por su contenido de fibra y mucílagos, sustancias que al entrar en contacto con el agua forman una especie de gel dentro del aparato digestivo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el azúcar en sangre? Más de lo que te imaginas, porque estamos hablando de dos alimentos que pueden influir precisamente en uno de los momentos más importantes para nuestro metabolismo. Nos referimos a las horas posteriores a una comida. Y es que su fibra puede ayudar a hacer mucho más lenta la digestión y la absorción de algunos nutrientes, favoreciendo que la glucosa llegue de esta manera a la sangre de una manera mucho más gradual. Y cuando la entrada de la glucosa es más progresiva, la respuesta del organismo también suele ser diferente. Acciones benéficas del chayote y de los nopales que nos permiten evitar las subidas bruscas de azúcar después de comer. Pero aquí es donde esta poderosa mezcla natural se vuelve todavía más interesante, porque el chayote y el nopal no solamente nos hablan de glucosa, estamos hablando de fibra, saciedad, pocas calorías, hidratación y diferentes compuestos vegetales que pueden formar parte de una alimentación orientada en cuidar el metabolismo. Y en este video vamos a descubrir qué ocurre en nuestro cuerpo cuando mezclamos chayote con nopales y cuáles son las razones por las que consumir estos dos alimentos puede ser de gran utilidad para quienes quieren cuidar de sus niveles de azúcar en sangre, el peso corporal, la salud del hígado y la salud metabólica. Pero antes de hablar de todos sus beneficios, tenemos que comenzar por entender qué ocurre realmente con la glucosa después de comer y por qué el nopal y el chayote pueden ser tan benéficos precisamente en ese momento. Ayuda a controlar la glucosa después de las comidas.
Uno de los momentos más importantes para cuidar nuestro metabolismo ocurre justamente después de comer. Cuando consumimos carbohidratos, estos terminan transformándose en glucosa. Esa glucosa pasa al intestino y del intestino a la sangre. Y el páncreas libera insulina para poder ayudar a que las células puedan utilizar de mejor manera esta glucosa y poder así transformarla en energía que nuestro cuerpo pueda utilizar para poder realizar, por ejemplo, movimientos. El problema realmente aparece cuando esta glucosa entra demasiado rápido y en grandes cantidades. Y aquí encontramos una de las principales ventajas del nopal. El nopal cuenta con fibra y mucílagos, sustancias vegetales que son capaces de absorber agua y formar una especie de estructura gelatinosa dentro del aparato digestivo. ¿Y qué podemos lograr con todo esto? Pues podemos lograr que la digestión y la absorción de la glucosa se den de una forma mucho más lenta, lo que permite que esa glucosa que hemos ingerido o que hemos adquirido de nuestros alimentos llegue a la sangre de una forma mucho más gradual. De hecho, algunos estudios realizados en personas con diabetes mellitus tipo 2 han encontrado que consumir nopal junto con una comida puede disminuir la elevación de la glucosa y la respuesta de la insulina después de comer. Y el chayote viene aquí a complementar esta cualidad porque nos aporta fibra, mucha agua y muy pocas calorías. Su fibra va a estar aumentando el volumen de la comida y puede contribuir a que los carbohidratos se absorban de una forma más gradual. Pero quiero que entiendas algo importante. Esto no significa que el chayote o el nopal puedan compensar una comida llena de azúcar. No existe un alimento que sea capaz de hacer eso. Lo que estamos haciendo aquí es diferente. Estamos incorporando dos alimentos ricos en fibra con un bajo contenido calórico que dentro de una alimentación saludable y balanceada busca poder producir una respuesta metabólica mucho más eficiente. Y esto importa especialmente cuando pensamos en lo que sucede día tras día. Porque una elevación ocasional de glucosa después de una comida no significa automáticamente que exista diabetes. El verdadero problema es cuando durante meses y años nuestro organismo se encuentra sometido constantemente a un ambiente metabólico desfavorable en el cual existen de forma constante niveles elevados de nuestros niveles de azúcar en sangre. Por eso, cuidar lo que ocurre después de cada comida puede convertirse en una pieza importante en la prevención y en el control metabólico, especialmente si tienes prediabetes o si ya padeces diabetes mellitus tipo 2. Y ahora viene algo todavía más interesante, porque controlar la glucosa es solo una parte de la historia. La siguiente pregunta es, ¿qué ocurre cuando nuestras células empiezan a dejar de responder adecuadamente a la acción de la insulina? Y aquí es donde mezclar chayote y nopales puede ayudarnos a poder favorecer una mejor respuesta a la insulina. Ahora que entendemos cómo la fibra del nopal y del chayote puede ayudar a que la glucosa entre de una manera más gradual a la sangre, tenemos que dar un paso mucho más profundo, porque el verdadero problema metabólico muchas veces no es solamente tener la glucosa elevada. El problema también comienza cuando las células dejan de responder correctamente a la acción de la insulina. Imagina que la insulina es una llave. Su función es ayudar a que la glucosa pueda entrar a las células para poder ahí convertirse en energía que pueda ser aprovechada y en energía que pueda ser quemada. Pero cuando existe resistencia a la insulina, es como si la cerradura comenzara a funcionar cada vez peor. La llave sigue ahí, pero la célula ya no responde con la misma eficacia. Entonces, el páncreas intenta compensar esta situación produciendo más insulina. Y aquí comienza un círculo vicioso que puede mantenerse durante años. Mayor resistencia a la insulina, más insulina y mucho más esfuerzo metabólico por parte del páncreas. Ahora bien, ¿de qué forma
puede beneficiarnos el consumo de chayote y nopales en esta situación. Primero, nuevamente aparece la fibra. Cuando una alimentación contiene suficiente fibra, la absorción de los carbohidratos puede ser más lenta, una acción que nos permite evitar las subidas bruscas de azúcar después de comer. Pero hay algo más. Tanto el chayote como el nopal contienen diferentes compuestos fenólicos y antioxidantes. En el chayote se han identificado compuestos fenólicos y flavonoides, mientras que en el nopal podemos encontrar valiosos antioxidantes, además de un rico contenido en fibra. Y esto es muy importante, ya que cuando existe exceso de glucosa, de grasa visceral, acumulación de grasa y alteraciones metabólicas, también va a estar aumentando el estrés oxidativo y la inflamación de bajo grado. Y ese ambiente inflamatorio puede interferir con las señales que utilizan las células para responder a la acción de la insulina. Por eso, una alimentación rica en vegetales, fibra y compuestos antioxidantes puede ayudar a crear un entorno metabólico más favorable que nos permita responder de mejor forma a la acción de la insulina. Estas acciones del chayote y de los nopales se traducen en beneficios que pueden favorecer el control de la glucosa, el peso corporal y otros factores relacionados con la salud metabólica. Y esto es fundamental. Porque cuando cuidamos la glucosa, cuando reducimos el exceso de calorías y mantenemos un peso saludable, el organismo tiene menos presión metabólica que soportar. Porque hay algo que pocas personas saben y muchos pasan por alto. Para mejorar el metabolismo, no solamente importa qué ocurre con el azúcar, también importa cuánto comes y cuánto tiempo permaneces satisfecho después de una comida. Y justamente ahí, la combinación de fibra, agua y pocas calorías del chayote y de los nopales pueden llegar a convertirse en una herramienta muy importante. Ayudan a controlar el apetito y facilitan el control del peso, ya que llegamos a un punto que puede parecer sencillo, pero que en realidad tiene una enorme importancia para la salud metabólica. Nos referimos al hambre constante, porque muchas veces pensamos que para controlar el azúcar solamente tenemos que eliminar los alimentos dulces, pero existe otro problema que puede llegar a ser igual de importante: comer más calorías de las que nuestro organismo necesita durante el día. Y cuando esto ocurre, especialmente si existe poca actividad física, tenemos que ese exceso de energía puede terminar almacenándose en forma de grasa, especialmente en el hígado. Y aquí es donde el chayote y el nopal tienen una característica o una cualidad muy importante, y es que ambos nos aportan o nos ofrecen bastante volumen y fibra con relativamente pocas calorías. El chayote tenemos que contiene una gran cantidad de agua y fibra, mientras que el nopal nos ofrece fibra soluble, fibra insoluble y mucílagos. Y esto va a estar cambiando la manera en la que una comida puede sentirse dentro de nuestro organismo. Y es que cuando la fibra del chayote y de los nopales entra en contacto con el agua, aumenta el volumen del contenido digestivo, y esto puede contribuir a generar una mayor sensación de saciedad. Es como si el estómago recibiera una señal de ya hemos comido suficiente. Pero la historia no termina ahí. Parte de la fibra llega al intestino grueso, donde las bacterias de la microbiota intestinal pueden fermentarla. Durante este proceso, se producen sustancias que son conocidas como ácidos grasos de cadena corta, los cuales se van a encontrar participando en la comunicación entre el intestino, el sistema nervioso y el metabolismo. Y esto puede influir en diferentes señales relacionadas con la saciedad y con la regulación del apetito. ¿Y en qué se traduce todo esto? En algo muy sencillo. Puede resultar más fácil llegar a la siguiente comida con menos hambre y reducir el picoteo entre comidas. Y esto tiene una importancia enorme cuando hablamos de resistencia a la insulina, porque la grasa acumulada, especialmente la grasa visceral que se acumula alrededor del abdomen, no es simplemente un depósito de energía,
Es una acumulación de grasa metabólicamente activa que puede producir sustancias que favorecen la inflamación y dificultan la acción de la insulina. Por eso, cuando conseguimos controlar mejor las porciones, reducir el consumo excesivo de calorías y mantener un peso saludable, también estamos actuando sobre algunos de los factores que contribuyen al deterioro metabólico. Ahora que ya hemos visto cómo esta mezcla puede relacionarse con la glucosa, la insulina y el control del peso, nos falta algo que es fundamental: aprender exactamente cómo preparar el chayote y los nopales para aprovechar estas características o estas cualidades sin convertir una preparación saludable en una bebida que se encuentre cargada de azúcares o calorías. Si quieres preparar una bebida sencilla pero poderosa de chayote con nopal, necesitas medio chayote mediano, un nopal mediano, limpio y sin espinas, 250 a 300 mililitros de agua, y de forma opcional puedes añadir unas gotas de limón para mejorar el sabor. Lo primero que tienes que hacer es lavar muy bien el chayote y los nopales. Puedes utilizar el chayote crudo y cortarlo en trozos pequeños. El nopal también debe estar perfectamente limpio. Después coloca ambos ingredientes en la licuadora. Agrega el agua y licúa hasta obtener una mezcla homogénea. Y aquí hay un detalle importante. Si tu objetivo es aprovechar la fibra, no es necesario colarlo. Cuando colamos la bebida, retiramos una parte importante de la fibra que precisamente nos interesa conservar. Por eso, en lugar de preparar un jugo completamente líquido, estamos buscando conservar la mayor cantidad posible de la fibra. Una porción razonable de este jugo sería aproximadamente 250 a 300 mililitros al día. No necesitas beber grandes cantidades para obtener los beneficios de estos alimentos. Para una persona con diabetes, lo más recomendable es tomar esta bebida sin agregar azúcar, miel, jarabes o cualquier otro tipo de edulcorante que sea utilizado con la finalidad de mejorar su sabor. Lo mejor en estos casos es tomarlo completamente natural. Y algo todavía más importante: si utilizas medicamentos para disminuir los niveles de glucosa en sangre y es la primera vez que consumes esta bebida, es importante que procures no tomar más de 120 mililitros al día. Ahora bien, ¿con qué frecuencia podemos incorporarlo como parte de una alimentación balanceada? Tenemos que podemos incluirlo hasta 3 veces por semana, siempre que lo toleres bien y que forme parte de una dieta equilibrada. No necesitas tomarlo todos los días para que tu alimentación sea saludable. Y recuerda que esta bebida no sustituye el uso de medicamentos ni trata por sí sola la diabetes. Su verdadero valor radica en algo mucho más realista, ya que nos permite adquirir una fuente importante de fibra, agua y nutrientes que puedan ayudarnos a construir una alimentación más favorable para conservar la salud metabólica y poder de esta manera ejercer un mejor control de los niveles de glucosa en sangre.